rabia negra. Había estado lloviendo por días. En el Chaco, cuando el agua decide quedarse, no hay manera de convencerla de irse. Todo se vuelve barro espeso, silencio eléctrico y caminos que desaparecen como si nunca hubieran existido. Yo soy veterinario. O lo era. Mi nombre no importa. Lo que importa es lo que vi. Lo que viví. Esa semana, las rutas estaban cortadas y los puestos de salud cerrados. Ni los menonitas, tan duros como sus campos, podían moverse sin miedo a quedar atrapados. Recibí un llamado por radio desde una comunidad al sur del río Confuso. Decían que los perros estaban actuando raro, agresivos, como si tuvieran rabia, pero no era eso. Lo sabían. Y yo también lo supe, apenas vi al primero. Era un pastor alemán. O lo que quedaba de él. El cuerpo estaba flaco, cubierto de barro y heridas. Pero los ojos eran de otro animal. No parpadeaba. Me miraba como si entendiera cada palabra que pensaba. Ni siquiera ladraba. Solo, esperaba. Traté de acercarme, pero el animal comenzó a babear. No espuma blanca, no. Era negra. Espesa. Como petróleo caliente saliendo de sus fauces. Retrocedí. No tuve que examinarlo más. No es rabia, le dije al colono que me acompañaba. Pero tampoco es solo un perro enfermo. Ese fue el día en que todo cambió. Esa misma noche, un audio circuló por WhatsApp. Una mujer, desesperada, pedía ayuda desde una estancia llamada Nueva Fe. Decía que su perro, Kaiser, había desaparecido por unas horas y volvió distinto. Decía que rondaba la casa, gruñendo, mirando por las ventanas. Decía que su hijo no paraba de llorar desde que lo vio volver. La señal era mala. No pude responder. Nadie pudo. Y entonces lo recordé, los ancianos ayoreos decían que cuando el monte se inunda, despierta lo que duerme abajo. Y a veces, toma cuerpo prestado. El mensaje de voz me dejó helado. Esa mujer no hablaba como alguien que exagera. Hablaba como alguien que ya se despidió sin saberlo. Al amanecer del día siguiente, tomé mi camioneta y arriesgué el camino hasta donde el barro me lo permitió. El resto lo caminé con las botas al tobillo en agua. El cielo seguía gris, como si no tuviera intención de aclarar nunca más. La estancia Nueva Fe estaba sola. Ni gallinas, ni chanchos. Ni un alma afuera. Cuando llegué a la casa principal, la encontré cerrada con muebles trabando las puertas y mantas cubriendo las ventanas. Golpeé fuerte. Varias veces. Nada. Pensé en irme, pero entonces escuché algo del otro lado. Una voz suave. Una mujer. ¿Sos vos, veterinario? Susurró. Sí. Vine por el mensaje. ¿Estás bien? Silencio. Después, el sonido de muebles arrastrándose. La puerta se abrió apenas, lo justo para dejarme ver su rostro pálido y los ojos hinchados de llorar. Entra, dijo. El interior olía a encierro, leche agria y miedo viejo. En una esquina, un niño dormía envuelto en frazadas. No debía tener más de 7 años. ¿Dónde está el perro? Pregunté. Ella no respondió enseguida. Caminó hasta la ventana y corrió un poco la manta. Afuera, bajo la lluvia fina, estaba Kaiser. Sentado. Mirando fijo hacia la casa. Inmóvil. Un pastor grande, negro con manchas canela. Tenía un corte en la oreja izquierda. La mujer dijo que fue hecho por su esposo con un alambre, hacía meses, cuando el animal atacó a una gallina. Pero eso no era lo raro. Lo raro era que Kaiser no parpadeaba. No jadeaba. No movía ni un solo músculo. Solo estaba allí, empapado, respirando con un ritmo tan lento que parecía muerto, salvo por una cosa. La baba negra. Le colgaba del hocico en un hilo continuo. No caía, no goteaba. Era como si flotara, densa, ajena a las leyes del cuerpo. Desde que volvió, no se ha ido, dijo la mujer. No come. No duerme. Solo espera.
La miré. ¿Espera qué? Ella tembló. A que abra la puerta. Esa noche no se la llevó el viento. Se la tragó el silencio. Nos quedamos encerrados los tres en esa casa de madera húmeda, con las velas consumiéndose como la cordura. Afuera, Kaiser seguía. Siempre en el mismo lugar. Siempre mirando. No ladraba. No rascaba la puerta. No intentaba entrar. Solo estaba. ¿Hace cuánto está así? Le pregunté a la mujer mientras le preparábamos algo caliente al niño, que no hablaba. Volvió ayer, pero yo supe, desde que lo vi cruzar la tranquera, que ya no era mi perro. Se sentó frente a mí. Me dio un nombre. Se llamaba Ruth. Su esposo, David, había salido 2 días antes a buscar auxilio y no volvió. La radio de la estancia estaba rota. Ni línea, ni señal. ¿Y qué pasó mientras él no estaba? Bajó la mirada. La primera noche Kaiser se paró frente a la ventana de la pieza del nene. Estuvo ahí toda la noche. El chico se orinó del miedo. A la mañana siguiente, cuando lo quise espantar con una pala, hizo una pausa, se le quebró la voz, me habló. Tragué saliva. ¿Cómo que te habló? No con palabras humanas. Fue como si me susurraran algo, adentro. Ella se llevó las manos al pecho. Sentí una voz que decía, aún no. No es tu hora. El chico, que hasta ese momento no había emitido un sonido, se levantó lentamente del sofá y dijo con voz suave. Papá está en el barro. Los dos lo miramos, helados. ¿Qué dijiste, mi amor? Papá está abajo del barro. Kaiser lo llevó. Se me secó la garganta. ¿Cómo sabes eso? El niño señaló hacia el ventanal. Anoche lo vi. Papá se arrastró hasta la ventana, pero no tenía ojos. Solo barro en la cara. Y la baba negra saliéndole por la boca. Me levanté de golpe. Fui hacia la ventana y corrí la manta. Y entonces lo vi. Kaiser ya no estaba solo. Había otro bulto, apenas visible por la lluvia. Una silueta humanoide, de pie, al lado del perro. El rostro oscuro. El cuerpo cubierto de lodo. No se movía. Pero me miraba. Nos están rodeando, murmuré. Ruth ya estaba trabando nuevamente la puerta con el mueble más pesado que tenía. Las velas parpadearon. El niño se tapó los oídos. Esto no es rabia, dije en voz baja, casi para mí mismo. Esto es una invasión. Y entonces recordé otra cosa. Algo que me contó un abuelito Nibacle años atrás, cuando lo ayudé con un potro enfermo. El agua no solo ahoga. A veces arrastra cosas que no deberían volver. Espíritus hambrientos que necesitan cuerpo. Y siempre entran por la boca. La noche no avanza igual en el Chaco. No hay ciudad que lo interrumpa. No hay ruido que la rompa. Solo el crujir de las maderas, los bichos que siguen vivos, y los que se despiertan cuando los demás duermen. Afuera, Kaiser seguía ahí. Imposible saber si era él o solo algo que usaba su cuerpo. Y el otro, la silueta que estaba junto a él, parecía moverse solo cuando no la mirábamos. Como si el ojo humano fuera su único límite. Me acosté con la espalda contra la pared, fusil en mano. Ruth se quedó dormida sentada, abrazando al niño. Yo no cerré los ojos. En algún momento, la lluvia paró. Eso me asustó más que cualquier cosa. Porque la quietud era antinatural. Ni sapos, ni grillos, ni viento. Solo silencio y un leve goteo, como si la casa transpirara por los clavos. Y entonces, escuché algo. Un sonido rasposo. Como uñas, rascando la madera del lado de afuera. Me acerqué en puntas de pie al ventanal y corrí apenas la manta, sin hacer ruido. Kaiser ya no estaba. Tampoco la silueta. El espacio frente a la casa estaba vacío. Pero el sonido seguía. ¿Lo oís? Susurré hacia Ruth. Abrió los ojos de golpe. Me miró sin hablar. Está adentro, dijo el niño sin moverse. Ya no necesita entrar por la puerta. La frase me heló.
No porque fuera absurda, sino porque, tenía razón. El goteo había cambiado de ritmo. Ya no era una gotera. Era un goteo continuo, húmedo, lento, detrás de mí. Me giré. Una baba negra caía desde las vigas del techo. Una gota cayó justo sobre el pecho del niño. Ruth gritó. Lo alzó de golpe, mientras yo apuntaba el fusil hacia arriba, sin saber qué buscar. Nada. Solo la baba. Negra. Gruesa. Con olor a óxido y a algo más viejo que cualquier cosa viva. Por favor. Gritó Ruth, ya basta. Y entonces, algo respondió. Desde el techo, una voz se arrastró como una grieta en el alma. Uno de ustedes me dejó entrar. Uno de ustedes me llamó. Ahora, yo elijo a quién quedarme. El amanecer no llegó. Solo cambió el color del miedo. La lluvia se había ido, pero la humedad seguía pegada a la piel, como una manta sucia que uno no puede quitarse. Ruth temblaba mientras el niño, de nombre Samuel, seguía en silencio, mirando un rincón donde no había nada. Nada, visible. El hilo de baba negra había desaparecido del techo. Como si alguien lo hubiera recogido con esmero durante la noche. Yo intentaba mantener la calma. Fijar la realidad. Recordarme que soy veterinario. Hombre de ciencia. Pero todo lo que había aprendido allá en la ciudad no me servía en este lugar. En este tiempo suspendido. En esta casa que ya no parecía parte del mundo. Ruth no hablaba. Cada tanto murmuraba el nombre de su esposo, como si eso la mantuviera anclada. Y Samuel simplemente observaba. A veces sonreía, pero no era una sonrisa suya. Era una mueca prestada. Algo dentro de mí decía que no debíamos dormir. Que dormir era abrir la puerta sin llave. Así que me dediqué a revisar la casa. Puerta por puerta. Cajón por cajón. Y fue en el altillo donde encontré algo. Un cuaderno viejo, esos de Avon, no lo había visto en años. Tenía hojas escritas a mano por alguien con una letra firme. Firmaba con las iniciales de L, David Ledesma, el esposo de Ruth. Leí solo algunos pasajes. No es rabia. No es una infección. Es más viejo. Algo que sale del agua cuando el monte se queda callado. El perro desapareció 3 noches. Volvió cubierto de lodo. Me miró a los ojos y vi algo que me reconoció. Como si ya me conociera desde antes. Tuve un sueño. Caminaba por un campo seco. Pero al pisar el suelo, escuchaba gritos. Bajo la tierra, miles de voces. Y todas decían lo mismo, todavía tenemos hambre. Cerré el cuaderno. Al volver abajo, Ruth ya me esperaba con los ojos rojos. ¿Sabes algo?, me dijo. ¿Lo viste, verdad? Asentí. Y antes de que pudiera hablar, Samuel se me acercó. Me tomó la mano con su piel fría. Kaiser no volvió solo. Vino a buscar lo que le quitaron. Y va a seguir tocando hasta que lo abramos de nuevo. Lo miré. Y por un segundo, juro que vi su sombra moverse en otra dirección. No hablamos mucho ese día. Nadie tenía ganas de oír su propia voz. El calor volvió con fuerza, como si la tormenta no hubiera sido más que un parpadeo. El aire se espesó. La casa comenzó a oler a encierro, a cosas podridas que no estaban. O no queríamos ver. Samuel dejó de hablar. Pero no de mirar. Se sentaba en el suelo y fijaba los ojos en los zócalos, como si del otro lado del muro alguien lo estuviera mirando también. Tocaba la madera, lentamente, con la punta de los dedos. En un momento, le pregunté qué hacía. Me miró como si mi pregunta no tuviera sentido. Escuchando, dijo. Hay algo debajo de nosotros que también escucha. Quise distraerlo, pero yo también lo había oído. Un leve crujido. Como el de una respiración contenida, atrapada entre las vigas, justo debajo del suelo de la sala. Esa noche, al preparar la cena, notamos que los alimentos comenzaban a oler mal demasiado rápido. Los vegetales se marchitaban apenas se los tocaba. El pan se endurecía como piedra.
No es posible, murmuré. Ni siquiera hace 24 horas que bajó el agua. No son las cosas, me dijo Ruth, sin mirarme. Es la casa. Es el tiempo. Ya no pasa igual. Y tenía razón. Mi reloj se había detenido a las 4:17 de la madrugada. La radio solo hacía ruido blanco. La linterna se descargaba aunque le pusiera pilas nuevas. Entonces empezó el canto. No era humano. Pero tampoco era un animal. Era una especie de lamento, un arrullo antiguo, como si alguien intentara dormir algo que no debía despertar. Venía de afuera. Y también de adentro. Me acerqué al cuarto donde dormía Samuel. No estaba. La ventana, entreabierta. El canto, más fuerte. Salí corriendo con la linterna. La luz temblaba. Los árboles parecían más altos de lo normal, como si el monte hubiera crecido en una noche. Lo encontré a unos metros, agachado frente al pozo viejo, tocando la tierra con la palma abierta. ¿Qué estás haciendo? Le grité. No estoy solo. Dijo él. Nunca lo estuve. Volvimos del pozo en silencio. Samuel caminaba descalzo, los pies cubiertos de barro hasta el tobillo. No quise preguntarle más. Tenía la certeza de que, si lo hacía, algo iba a responder que no era él. Ruth lo abrazó apenas cruzó la puerta. Pero fue un abrazo vacío, como si temiera contaminarse. La casa seguía distinta. No era solo el aire pesado ni la humedad en las paredes. Había manchas nuevas en la madera, oscuras, irregulares. Al principio pensamos que era agua de lluvia, hasta que notamos que no se secaban. Nunca. Esa noche, la linterna se apagó por completo. Quedamos con una sola vela, que proyectaba nuestras sombras en la pared como si fueran otra cosa. Más largas. Más torcidas. No dormimos. Solo esperábamos. Y entonces, ocurrió. Primero, el pozo. Desde la oscuridad de afuera, se oyó un sonido espeso. Como si algo grande y lento emergiera del fondo. No salpicó agua. No hizo ruido de tierra ni de piedra. Solo emergió. Lo sentimos. El canto volvió, pero esta vez no venía solo. Algo caminaba. No se oía pisadas, pero los perros del monte aullaron todos al mismo tiempo. El canto cesó de golpe. Y el silencio fue peor. Ruth agarró un cuchillo de cocina. Yo me aferré al fusil, que ya parecía inútil. Samuel se quedó de pie frente a la ventana. Tocó el vidrio con una mano. Está probando los bordes. Susurró. Todavía no puede entrar del todo. Pero ya está en las cosas. En lo muerto. En lo mojado. Entonces la vela parpadeó. Y la vimos. Solo por un segundo. Reflejada en la ventana, justo detrás de Samuel. Una figura enorme, encorvada. Su cabeza no tenía forma, pero goteaba. Goteaba una baba oscura que parecía carbón derretido. Tenía brazos, o lo que quedaba de ellos. Algo se arrastraba desde su espalda. Como un costal lleno de animales vivos. Parpadeamos. Y ya no estaba. La vela se apagó sola. El vidrio de la ventana se rajó sin tocarlo. Samuel se dio vuelta, y nos miró con los ojos brillantes. Ahora sabe que lo vimos. La madrugada llegó con un ruido seco. Algo había golpeado la puerta de entrada. Una vez. Y otra. Y otra. No era para entrar. Era para avisar. Tomé el fusil, aunque ya sentía que lo que se venía no se mataba con balas. Ruth me siguió con el cuchillo en la mano. Samuel simplemente desapareció de nuestro lado. La puerta seguía vibrando. Al abrir la mirilla, no había nada. Solo la neblina. Una neblina densa, baja, que no habíamos visto en días. Hasta que se movió. Entre la bruma, apareció algo. Primero las patas. Luego el hocico. Era un perro. Pero no el perro. No era Kaiser. Este era más grande. Mucho más.
Tenía el lomo lleno de llagas abiertas y gusanos brillantes. Lo que colgaba de su mandíbula no era lengua, era carne ajena. Su andar era espasmódico, como si no supiera usar sus patas. Lo más aterrador, su sombra no coincidía con su cuerpo. Se arrastraba sobre la tierra con la forma de algo humano. El animal se detuvo a metros de la puerta. Nos miró. O fingió mirarnos. Y se echó, como esperando. En ese momento, oímos el grito. Venía del fondo del terreno. Samuel. Corrimos hacia el granero viejo. La puerta colgaba de una bisagra, golpeando al viento. Dentro, el olor era insoportable. Sangre, tierra mojada, y algo más, un hedor antiguo, como de cosa fermentada que nunca fue viva. Lo encontramos arrodillado, frente a un círculo de animales muertos. Cabras, aves, incluso una serpiente. Todos abiertos, todos con la carne removida como si algo hubiera escarbado desde adentro. Samuel nos miró. No es rabia, dijo. No es locura. Es hambre de regreso. Quieren casa. Quieren cuerpo. Y ya tienen el mío prestado. Entonces se escuchó el primer golpe fuerte. No en la puerta, esta vez. Sino en el techo. Algo estaba arriba. Y empezó a caminar. Pesado. Deliberado. Como si supiera que ya no quedaba a dónde correr. No subió al techo. Ya estaba ahí. Lo que caminaba por las chapas no pesaba más que el viento, pero cada paso hacía crujir la estructura como si fuera a colapsar. Dormimos, o lo intentamos, con las espaldas juntas y los ojos abiertos. Al amanecer, el perro ya no estaba. Tampoco Samuel. Seguimos su rastro hasta el monte. Las ramas rotas, los charcos con huellas sin forma, la niebla pegada al suelo como un aliento. Pero esta vez no estábamos solos. A mitad de camino, una figura apareció entre los quebrachos. Era un anciano, con sombrero de palma y piel curtida. Detrás de él, 5 más. Colonos menonitas. Hablaban poco, pero sus ojos lo decían todo, ellos también sabían. Uno de ellos nos habló en guaraní. Ruth tradujo. El monte se abrió antes de tiempo. Algo se liberó con las aguas. Ustedes lo despertaron, o lo atrajeron. No es solo cosa de ustedes, agregó el anciano. Nosotros también lo oímos. En nuestras tierras. En nuestros sueños. En los corrales. Les pregunté qué era. El anciano cerró los ojos y murmuró una palabra, el espíritu fue soltado. No tiene nombre humano, dijo Ruth. Es más antiguo que la palabra. Una conciencia que busca cuerpo, un ciclo que se cumple cuando el monte se empapa de muerte. Nos llevaron hasta una pequeña comunidad al borde del monte. Allí nos esperaba alguien más. Una mujer muy vieja, indígena Nibaclé. Sentada sobre pieles secas, con los ojos nublados pero fijos en mí. Vos trajiste el fuego, dijo, sin mover los labios. Pero no sabés usarlo. Nos explicó que Samuel no estaba perdido, pero sí prestado. El espíritu no puede tomar del todo hasta que no haya cuerpo para dejar. Y Samuel era su vasija. Pero no es la primera vez, agregó. Antes ya vino. Lo sellamos. Con sangre, con huesos, con cantos. Pero esta vez, el agua se llevó los sellos. La anciana nos dio 3 cosas. 1, un manojo de ramas quemadas de pindo caray. 2, una piedra hueca que no sonaba al agitarla, pero que dolía al tocarla. 3, un cántico. En voz baja. Un murmullo que no era canto ni oración. Cuando venga, dijo, no lo enfrenten con furia. Háblenle en lengua de raíz. Háganle recordar su encierro. Esa noche volvimos a la casa. El techo ya no sonaba. Pero el pozo, burbujeaba. Y desde el cuarto, se oía a Samuel susurrando. ¿Ustedes también tienen hambre? El pozo hervía. No con agua. Con sombra. Una sustancia negra, espesa, se alzaba como humo líquido. No reflejaba luz. No proyectaba sombra. Se alimentaba de ambas.
Y en el borde, Samuel. Pero ya no era solo él. Su cuerpo se retorcía como si adentro algo estuviera empujando para salir. Los brazos le colgaban, los ojos se habían hundido y los dedos se alargaban, huesudos, crispados. Murmuraba entre dientes un idioma que no era suyo, ni nuestro. Un lenguaje que dolía al escucharlo. Ahora. Gritó Ruth. Los menonitas formaron un círculo, alzando ramas encendidas del pindo caray. Los indígenas empezaron el cántico. Grave, antiguo, vibraba en la garganta como un trueno de tierra. La vieja Nibaclé marcaba el ritmo con una piedra hueca, golpeando sobre un tronco como si llamara a los muertos. Yo, al centro del círculo, enfrenté a lo que quedaba de Samuel. Samuel, ¿estás ahí? Recordá el día que trajiste el tereré y dijiste que el calor no era para humanos. Un parpadeo. Un gesto mínimo. Recordá a Kaiser. Él no se fue. Lo usaron. Como ahora te usan a vos. El cuerpo tembló. La sombra rugió. Un aullido gutural brotó del pozo y del pecho de Samuel al mismo tiempo. Las sombras se retorcieron como serpientes quemadas por el fuego. Uno de los menonitas cayó de rodillas, sangrando por los oídos. La vieja gritó en su lengua, y el cántico cambió. Más rápido. Más fuerte. Entonces, lo vimos. La forma. No era animal ni humano. Era memoria hecha carne. Cuerpos atrapados en su piel. Ojos por todas partes. Mandíbulas que se abrían para mostrar otras mandíbulas. Y al fondo, los ojos de Samuel. Pidiendo ayuda. Ruth entró al círculo y colocó la piedra hueca sobre el pecho del muchacho. Yo apreté sus manos. La vieja agua bendita sobre sus pies. Y todos gritaron a una sola voz. Vuelve a la tierra. Vuelve a la tierra. La criatura chilló, desgarrándose a sí misma. Las sombras tiraron de su cuerpo como si intentaran llevárselo consigo. Samuel se arqueó, y vomitó barro. Barro con dientes. Barro con huesos. Y el pozo, finalmente, lo tragó todo. Cuando el sol salió, no quedaban rastros. Solo el círculo de tierra quemada, y el cuerpo inconsciente de Samuel, respirando apenas. La vieja se sentó en silencio. Ruth lloraba. Uno de los menonitas hacía una oración en alemán. Y yo, por primera vez en días, me dejé caer al suelo. Habíamos ganado. Pero el monte, aún observaba. Si sentiste el aliento del monte tras esta historia. Si en algún momento escuchaste pasos donde no había nadie. Entonces ya es tarde. La rabia negra ya te olfateó. No te vayas sin dejar tu like, compartir este video y suscribirte al canal. Porque esto apenas empieza. Y lo que viene, no se entierra tan fácil.